Bueno, vean ustedes cómo la diplomacia empresarial también está empezando a jugar un rol en esta relación entre lo que está pasando dentro del país y lo que la comunidad internacional y en concreto Estados Unidos, tanto las ONGs de Estados Unidos como el gobierno mismo y el Congreso están percibiendo en este momento. Y yo creo que es de la mayor importancia dar esa visión, no porque haya que dar una sola cara de la moneda, sino porque aquí hay dos caras de la moneda. Evidentemente los colombianos las estamos viviendo. Estamos viviendo esa situación tan lamentable y absolutamente terrible que va a dejar huellas muy serias en la historia de este país y en las instituciones del abuso de la fuerza. Recuerden ustedes que hay por lo menos 43 víctimas fatales desde que arrancaron los paros el 28 de abril, todavía en proceso de definición de cuáles están directamente relacionadas con los hechos del paro y cuáles no, pero 43 víctimas fatales, para no contar las otras cifras del resto de hechos que están siendo contabilizados de actos de la fuerza pública, de abusos sexuales, etcétera, etcétera. Esa es una cara de la moneda que es terrible para este país. La otra cara de la moneda, la que tiene que ver con la manera como distintos bloqueos y distintos actos violentos no desarrollados por quienes están protestando pacíficamente y quienes están protestando ejerciendo su derecho constitucional, sino desarrollados por otros agentes que se meten en la mitad del problema, se meten a aprovechar la situación y empiezan a hacer su propia cosecha de sus propios frutos de manera totalmente ilegal. Y yo creo que es importante destacar una vez más que en el caso de los, por supuesto el vandalismo es ilegal y por supuesto los actos violentos contra los distintos comercios, etcétera, etcétera, y entidades financieras son ilegales, pero hay que recordar que los bloqueos son ilegales. No me canso yo de decir, Código Penal, artículo 353, esos bloqueos están sancionados con entre 4 y 8 años de prisión, entre 13 y 75 salarios mínimos mensuales de multa. Y eso hay que tenerlo muy presente porque con los bloqueos se están violando el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad alimentaria, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Ahí están las dos caras dramáticas de lo que estamos viviendo en el país. Lamentablemente, la comunidad internacional solamente tiende a ver una cara. En Europa, en algunos medios de comunicación, por ejemplo, The Economist hace unos reportajes mucho más equilibrados. En Estados Unidos existe la tendencia en estas últimas semanas a ver solo una cara de la moneda, la cara de la violencia policial, la cara de los abusos del Estado, etcétera, etcétera, pero no de lo que está sucediendo con la infraestructura económica, que tiene unas cifras verdaderamente lamentables. Ustedes han visto la encuesta que ha hecho Confecámaras en este momento, que dice que 22% de las empresas, y esta es una encuesta hecha a más de 12,000 empresarios, 22% han suspendido operaciones, 44% de las empresas no están recibiendo los insumos necesarios para poder operar, 53% están operando entre el 1 y el 50% de uso de su capacidad instalada, claramente una situación absolutamente crítica. Agréguenle ustedes las cifras que ha sacado Fenalco, consolidando lo que ha pasado en 3 semanas, que nos dice que han perdido 3 billones de pesos. Que el de comercio pierde 3 billones de pesos, ¿a mí qué me importa? Ojo, 40,000 pymes que han tenido que cerrar en el sector comercio y eso ha significado la pérdida de 300,000 empleos según calcula Fenalco. Agreguen ustedes los 400,000 empleos o más de 400,000 que están en riesgo según las encuestas de Camacol, que ha identificado que 75% de sus proyectos están en este momento viéndose afectados, de los proyectos de la construcción, y sumen lo del sector agrícola, sumen lo de las distintas microempresas, etcétera, etcétera. Eso evidentemente es algo que la comunidad internacional no ha visto en toda su magnitud, es algo que los congresistas de Estados Unidos no han visto en toda su magnitud, es algo que el mismo gobierno de Estados Unidos no ha visto en toda su magnitud. Nos conviene a los colombianos tener las dos caras de la moneda, tener presente lo terrible que ha sucedido en ambos frentes y que la comunidad internacional entienda lo terrible que sucede en ambos frentes, porque interpretar mal lo que está pasando aquí significa tomar solo medidas o coadyuvar medidas que son parciales y que no ayudan a resolver la esencia del problema. Vienen en buena hora, por lo tanto, esta diplomacia empresarial que ha sido promovida por la Cámara de Comercio entre Colombia y Estados Unidos, colomboamericana, pero además de eso viene muy bien que todos recordemos estas cifras y sepamos que aquí no basta con ver la realidad con marcos simplistas y lentes simplistas, sino entender toda su complejidad.